Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Laura y comenzamos con la segunda ponencia de hoy, también muy importante y muy necesaria en este ámbito y que, bueno, pues también da la casualidad que hace 2 o 3 días en el Consejo de Ministros se ha aprobado el marco estratégico de soledades, de la estrategia nacional y que, bueno, Mercedes además tenemos la suerte de contar con ella porque compañera del Inserso, pero además que ha participado en esa estrategia en los grupos de trabajo y seguro que algo nos podrá comentar de esta estrategia que es pionera, entiendo yo, a nivel un poco europeo incluso. Bueno, pues Mercedes Gallego es licenciada en Psicología Clínica. Como jefa de servicio ha desempeñado varios puestos. Destacamos su experiencia en la Administración General del Estado en trabajo con derechos humanos y en coordinación de temas sociales, discapacidad, género, infancia, discriminación de minorías y sanitarios desde la Subdirección General Internacional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sanidad y Consumo. En los últimos 5 años trabaja en el Inserso, enfocada en estudiar la soledad y aislamiento social en impacto en España, entre otras personas, en las personas mayores y personas en situaciones de vulnerabilidad diferentes, como es el caso de las enfermedades raras. Ha elaborado algunos borradores para una estrategia nacional en la legislatura anterior y en la actual forma parte del pequeño grupo que ha coordinado y orientado todo el proceso del marco estratégico nacional, que ya es realidad. Ha trabajado con la red de centros del Inserso en el ámbito de la soledad y escrito la publicación Aproximación a la soledad en los centros del Inserso, publicada el año pasado, y un capítulo sobre edadismo, salud mental y soledad en el libro Edadismo, la discriminación del siglo XXI, publicado en el Inserso en 2025 también. Por último, es la autora de un artículo en el boletín digital del CREER sobre la relación entre soledad y enfermedades raras, a la que espero que todos estéis suscritos y si no, ya sabéis, a través de la página web. Ha participado en un estudio sobre soledad en varios países dentro del programa iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas y mayores, del que el Inserso forma parte, y actualmente desarrolla la mayor parte de su trabajo en el área internacional del Inserso. Así que sin nada más, agradecerte, Mercedes, tu disponibilidad y tu apoyo siempre a este ámbito desde hace ya tiempo. Esto cierra un poco el círculo de lo que ya deseábamos hacer en un tiempo, que era que pudiera participar en el boletín y pudiera estar también en la jornada del Día Mundial en el 2026. Así que, sin más, Mercedes, te doy paso. Muchas gracias, Aitor. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Primero por invitarme a estar aquí hoy, que creo que es una jornada especial para vosotros, sobre todo. Y también agradecerte el que hayas participado y trabajado todo este tiempo en el grupo motor, que ahora os contaré un poco en qué ha consistido, junto a otros centros. Agradeceros a vosotros también que estéis aquí, porque eso habla mucho de vuestras ganas de aprender y de vuestra necesidad de oír otras cosas. Y bueno, voy a intentar contar varias cosas. Es que está aquí, no sé si bueno, a lo mejor voy a intentar verlo desde la pantalla de ahí. Vale. Bueno, el título es el mismo que puse en el artículo de la newsletter, que os recomiendo que os deis un paseo por ella. Salió, creo que en noviembre o diciembre del año pasado, que se titula La relación entre la soledad y la enfermedad rara. Yo le he añadido cronicidad, identidad y familia, porque me parecían como cuestiones diferenciales, ¿no? Lo que voy a tratar, tengo que mirar aquí porque no lo veo. Te enciendo aquí el micrófono. Sí. Vale. Primero voy a contextualizar este trabajo sobre la soledad desde el CREER. El CREER forma parte de una red de centros. Entonces, para encuadrar este trabajo y por qué estoy hoy aquí, os hablaré del grupo motor sobre soledad, que está formado por los centros que llamamos del Inserso, que están en diferentes ubicaciones en el territorio nacional, y tanto la parte, o sea, también está el centro de Melilla, de mayores, hay centros de referencia y ahora os lo explicaré, hay diversidad de centros en distintos puntos. Os comentaré un poquito resumido, porque es 1 año y pico de trabajo,
¿En qué ha consistido la publicación? Recoge un poco todo eso y algunas cosas más, la aproximación a la soledad en los centros del inserso. Y intentaré trasladar algunas de las cuestiones que desde la investigación señalan como más específicas dentro de la enfermedad rara en relación a la soledad y propuestas de intervención. El CREER, como sabéis, es un centro de referencia estatal que su dedicación central son las enfermedades raras. Hay otros centros también de referencia estatal que tratan otro tipo de circunstancias, como pueden ser la demencia, como puede ser daño cerebral adquirido, como puede ser trastornos de salud mental. Hay varios tipos de centros de referencia estatal. Estos centros de referencia estatal, junto a otros dos tipos de centros que tenemos, que en siglas los llamamos CAMF y CRMF, que yo no sé si los conocen, yo creo que no mucho. Os cuento que un tipo de centro, que es los CRMF, lo que intentan es recuperar funcionalmente a personas con discapacidad. Empezaron siendo más para personas con discapacidad física, pero realmente ahora hay de todo, cognitiva, sensorial, de todo. Centros de este tipo también hay por todo el territorio, también se sumaron al trabajo que os voy a presentar, y los CAMF, que básicamente tienen un grado, digamos, mayor de vulnerabilidad en cuanto a que son personas con grados de dependencia ya superiores. Algunos están residiendo en estos centros durante años, algunos hasta más de 30 años, con lo cual os podéis imaginar el aislamiento y la soledad que se puede vivir si no está bien gestionado todo esto en estas circunstancias, ¿no? Todos los centros abordan situaciones de vulnerabilidad y gran parte de ellos, o la mayoría se puede decir, no todos, hay algún centro que las personas tienen autonomía, pero gran parte de ellos trabajan con la discapacidad y la dependencia. Y la idea que surgió de que había que realizar un trabajo es que se hablaba de la soledad en la sociedad, se hablaba de la soledad en los mayores, luego empezó a hablarse ya más de los jóvenes, luego se han incorporado también las personas con discapacidad. Pero hay muchas situaciones específicas. Disculpar porque estoy con alergia y me saldrán gallitos, pero bueno. Faltaba, desde mi punto de vista, abordar la soledad en personas, yo digo personas usuarias, refiriéndome a la tipología de personas que acuden a los centros del inserso, que como os he intentado resumir antes, es muy variada. Esta era una asignatura pendiente y por eso creamos el grupo motor de soledad entre los centros del inserso. Se apuntaron prácticamente todos los centros, menos alguno que tenía alguna situación así particular y no pudo seguir desde el inicio todos los trabajos. La adhesión a este grupo fue voluntaria desde el inicio y el CREER estuvo desde el inicio apostando fuerte, desde el propio editor y algunas personas más de su... Yolanda, que está por aquí, sí, la he visto. Formando parte de este grupo. Os voy a dar 3 conceptitos para que todos sepamos un poco de lo que hablamos, porque la gente a veces utilizan términos, sobre todo en el mundo de la psicología, que a veces no se sabe, porque soledad, pues puede ser, hay gente que me dice, pero bueno, es que soledad, ¿para qué hacéis estas cosas si la gente tiene familia o la gente pues puede hacer esto, lo otro? O sea, hay a veces una falta de saber explicar bien exactamente a qué nos referimos, qué repercusiones tiene. Entonces os voy a mencionar 3 conceptos. Uno es soledad objetiva. La soledad objetiva es la que tienen las personas, por ejemplo, que viven solas o que a lo mejor están en un trabajo, en teletrabajo continuamente y pasan mucho tiempo solas. Bueno, circunstancias en las que objetivamente se está solo, pero no tiene por qué ir asociado a una vivencia negativa. O a lo mejor se han separado y están tan felices de estar solos o solas. Por un lado está la soledad objetiva. Es más, la soledad tiene un lado amable o bonito, que creo que siempre hay que recordar cuando hablamos de esto.
La soledad bien gestionada y bien integrada en la persona conlleva a muchos procesos de creatividad, a muchos procesos de encuentro con uno mismo. Grandes profesionales del arte y de la investigación han necesitado pasar tiempo en soledad para generar estas producciones suyas, ¿no? Esto por un lado, soledad afectiva. Luego tenemos el aislamiento social, que es otro concepto que se refiere a esa falta de conexión o que puede ser también una percepción de falta de conexión. O sea, puedes tener un grupo reducido de conocidos, de amigos o familia, poca familia, pero no tienes por qué a lo mejor sentirte solo tampoco. O puedes vivir, por ejemplo, los municipios que tienen poca población tienen cierto aislamiento social objetivo, ¿no? Pero tampoco tiene por qué conllevar una negatividad o una sensación desagradable para la persona. Sí que es cierto que hay situaciones de discriminación o situaciones de duelo, hay una serie de situaciones que conllevan y producen aislamiento social que la persona no lo quiere y lo sufre y lo lleva mal. Entonces, aislamiento social ya puede ser algo también buscado o algo que conlleve y que derive a vivencia de soledad también. Y la soledad subjetiva, que sería el tercer gran concepto, porque dentro de soledad hay emocional, social, hay muchos tipos, crónica, pero no quiero liaros mucho con definiciones. La soledad subjetiva es la que percibe cualquier persona, es decir, no hay otra manera de saber si una persona se siente sola más que la propia persona lo manifieste, bien a través de instrumentos de medición o bien porque a veces no te contesta la gente, pues sí, me siento sola, pues sí, no tengo a quién acudir, no tengo con quién realizar, a veces esa soledad es para actividades del día a día y otras veces es para cuestiones emocionales, ¿no? Nosotros lo que hemos trabajado es en aislamiento social mal gestionado o que puede derivar a consecuencias negativas y en la soledad subjetiva. ¿Por qué es importante trabajar en soledad? Que sería otra de las cosas que quiero hablar antes de seguir. Pues porque hay evidencias de que la soledad produce consecuencias en la salud física, en la salud mental, en deterioro cognitivo. Está demostrado desde hace mucho tiempo que, sobre todo en las personas a partir de una determinada edad, que pasan mucho tiempo solas, acaban iniciando procesos de demencia mucho antes de lo que... Y las que ya tienen algunos inicios de deterioro se agudiza mucho más, ¿no? Entonces, la OMS habla de salud social también. En una publicación reciente de 2025 habla de que la salud social es tan importante como la salud mental y la salud física y que las tres se interrelacionan. Bueno, pues con todo esto, que hay muchísimo que decir, pero podría dar solo la presentación sobre esto, pero quiero presentaros el trabajo que hemos hecho junto con el CREER y otros centros. Un poco el calendario que llevamos desde que se puso en marcha. Hubo un antecedente que fue en el 2023, creo que fue las jornadas que hicimos en León, el centro de referencia en León, en el que hicimos unas jornadas de 2 días. Ahí ya se tomó un poco la decisión, estuvimos debatiendo en grupos de trabajo también, se tomó la decisión de que había que crear un grupo motor para profundizar en estas cuestiones. Este grupo motor se crea en mayo de 2024, en junio y empezamos a tener ya reuniones, a definir objetivos, etc. En junio, como eran muchas profesionales y mucho tema a abordar, creamos subgrupos temáticos dentro de este grupo motor, en el cual se abordaban distintas situaciones, distintos tipos de personas usuarias y había algunos grupos transversales, que ahora os contaré. De junio a noviembre de 2024 pues tuvimos muchísimas, pues teníamos 1 o 2 por mes casi, tuvimos muchas reuniones en pequeños grupos, debates, hicieron aportaciones porque había un trabajo con los centros. Primero hubo que hacer una formación inicial, homogeneizar todo de lo que estábamos hablando y a partir de ahí irles introduciendo un poco en investigaciones
y estadísticas de sus propios centros, de qué tipología de personas, de cómo ellos podían detectar si incluso entre los profesionales, ¿no? Porque es verdad que el cuidador familiar y el cuidador profesional acusan también esta situación. En noviembre hicimos la puesta en común de subgrupos y entre diciembre de 2024 y julio de 2025 seguimos ya profundizando en contenidos que juntaron aportaciones de cada uno de los centros. Hay una parte, por ejemplo, la mayoría está como integrado todo, pero hay algunos centros que tienen como un apartado especial, entre ellos, porque yo pensé que las enfermedades raras requerían su pequeño apartadito a modo de hola, estamos aquí, fijaros que aquí tenemos alguna especificidad, ¿no? Y bueno, por fin el verano del año pasado ya se hizo toda la revisión del texto final, la maquetación, pusimos fotos de centros, son todo, no sé si hay alguna así de un banco de imágenes, una o dos, pero la mayoría son todas con permiso, por supuesto, de protección de datos, de situaciones y de ejemplos de los distintos centros en los que se ha desarrollado este trabajo. ¿Cuáles eran los objetivos que nos marcamos entre todos? Pues, por un lado, sensibilizar y formar a los profesionales para diseñar respuestas adecuadas a la soledad en estos centros que podríamos llamar sociosanitarios, y además crear una red que tuviera de forma permanente un intercambio de aprendizaje mutuo, como así ocurrió, que nos fuimos intercambiando buenas prácticas y lo que en un grupo se adquiría servía para otros grupos, y de hecho siguen trabajando en ello, o sea, los centros siguen en esta tarea, ¿no? Más ya acondicionada a su propia localidad y a sus propios usuarios. Los objetivos específicos, por un lado, habría que empezar identificando las necesidades y las potencialidades. O sea, no solo lo que nos falta, sino también qué tenemos, qué podemos usar y que no nos estamos dando cuenta que es algo protector y algo bueno, ¿no? Para abordar la soledad desde los centros, en este caso del Inserso, tanto en personas usuarias, tuvimos en cuenta, como os digo, a las personas usuarias, a las familias y también a los profesionales del cuidado. Crear o adaptar iniciativas que ya existían, vimos que había algunas iniciativas que se estaban desarrollando que eran muy buenas y que había que compartir para que, si a alguien le encajaba, poder seguir usándolas en otros contextos. Generar canales de creación y gestión de conocimiento de soledad en general, con el conocimiento que hay también desde la investigación, y generar también alianzas locales, que también era una de las cosas que promovíamos mucho. Parte de esta investigación sobre el tema, hay que generar alianzas en el municipio donde está cada uno para con asociaciones, instituciones educativas, culturales, sanitarias, deportivas. Bueno, hay muchísimas posibilidades de cosas que se pueden hacer, cada uno en su contexto local. La composición de este grupo motor, pues básicamente eran desde directores, todos juntos, aunque luego se mezclaron, o sea, los dividimos en 6 subgrupos, pero podéis encontrar directores de centros, responsables de áreas y técnicos en disciplinas tan variadas como enfermería, había TKEs también, educación social, trabajo social, psicología, pedagogía, arquitectura, terapia ocupacional. Es posible que me deje alguno, pero creo que están casi todos. Y desde servicios centrales, pues lo que hice con el apoyo también de un par de compañeras fue el impulso, dirección, redacción, coordinación e investigación. Algunos de los resultados que obtuvimos. Pues en todo este año y pico de trabajo, pues contamos con unos equipos de profesionales, tanto la parte técnica como la parte directiva, que tienen ya una formación más que inicial, diría yo, bastante importante, y además están sensibilizados en este tema. Esto es ya en sí importante. Se ha integrado en la actividad de los centros la detección y la prevención en su actividad diaria,
de una manera inclusiva, intergeneracional y transversal. Estos también son conceptos que se dicen mucho, pero que aquí hemos buscado cómo aterrizarlos. O sea, lo que a mí me gusta de este trabajo es que se habla mucho de estrategias, de planes y tal, pero luego en cada realidad concreta hay que aterrizar todo eso, ¿no? Y lo que intentamos es, en cada uno de estos subgrupos, es ver cómo podíamos, de manera inclusiva, con mis profesionales, con mis instalaciones, con los de las cerradas y las externas, con todo, con el equipo humano y con las personas que acuden a los centros y los familiares, cómo podíamos jugar con todo eso para, y también promover una cierta intergeneracionalidad y transversal, trabajar este tema. La publicación es otro de los resultados, que es como el producto final, que integra no solo esto, sino también un poco de... voy a ir al índice, o sea, perdón, voy a ir a la... que yo creo que tenéis aquí internet, ¿no? A ver si me lleva. No me lleva. No hay conexión... ¿No? En mi PC sí, pero aquí no sé. Si no lo abren el PowerPoint, el PDF menos. No, no creo que me lo abra ahí. No. Si no, nos vamos a la web y listo. A ver. Ah, sí. No se puede abrir. Bueno, en mi PC sí funcionaba, pero bueno, nos vamos, si queréis, a la página, solamente para que veáis la estructura. Habría que ir, no sé si lo tenéis, aquí no creo que lo tenéis. Me voy al inserso y ya está. Bueno, esta publicación está organizada en varios capítulos que quería simplemente para que le echéis un vistazo, si os apetece. La publicación se llama Aproximación a la soledad en los centros del inserso. Y a ver si me lleva. Listo, ¿se ve? Sí. Bueno, pues esta es la portada. No sé si se ve, sí. Bueno, aquí está la lista de todos los que han participado. Eso ya lo veis tranquilamente. Y me voy a detener un poquito nada más en los apartados para que porque hay muchísima información y bueno, se hace un primer apartado de aspectos metodológicos de cómo lo hemos llevado a cabo. Hay un gran capítulo sobre la medición de la soledad porque ahora ya empiezan a publicarse cosas, pero en ese momento era la gente daba un poco de tumbo sobre qué herramientas, hay muchas herramientas, a veces solo se mencionan una o dos. La soledad en personas con demencia y deterioro cognitivo es otro capítulo, en personas que residen en instituciones o institucionalizadas era otro, en personas con discapacidad y sus familias, en el cual aquí está el apartado de personas con enfermedades raras. Otro capítulo transversal habla de los espacios, de cómo el diseño y el uso de los espacios es importante, y también hablábamos de personas que tienen autonomía y de personas en final de vida. Es decir, que había el ciclo de vida completo, que es lo que se quiere potenciar. Bueno, y ya vuelvo a esta. Esto lo voy a pasar un poco y voy a hablar de las características mejor de... Vale. Esto lo habréis visto y escuchado muchas veces porque es como el inicio, ¿no? No tenía otra que ponerlo. ¿Por qué las enfermedades raras es un poco diferente? Porque hay ciertas zonas comunes entre
las personas que tienen discapacidad, porque a veces cursan con discapacidad, también con las enfermedades crónicas hay cierto espacio en común, pero yo pensaba que podría haber alguna especificidad. Esta odisea diagnóstica de la que tanto sabéis vosotros, este retraso que a veces son años, pues provoca una serie de procesos personales, de incertidumbre, de ansiedad, de estrés crónico. También eso en la persona, en el entorno también a veces hay una incomprensión, hay dificultades en el ámbito laboral, ámbito educativo. Puede haber dificultades de expresar emocionalmente lo que uno está sintiendo, y esto lleva no solo a la soledad social, que a lo mejor en un primer momento no está, pero sí a una soledad emocional. Y uno empieza a preguntarse a ver qué nos espera, qué tenemos por delante. Según los estudios, hay una serie de circunstancias que las enfermedades raras ocurren a nivel personal. Esto está sacado de estudios tanto del FEDER como de otros estudios científicos. A veces hay una conexión, o muchas veces conexión social deficitaria, las redes sociales habituales se empiezan a alterar, cambios en la identidad personal, porque uno está cambiando y ya no sabe muy bien, pasa también mucho con el deterioro cognitivo, ¿no? Su primer duelo es consigo mismo, porque ya parece como si fuera otro yo, ¿no? Otra persona. A veces generan crisis existenciales, esta percepción de ser diferente, dificultad de expresar síntomas, como decíamos antes. En ocasiones suelen ser enfermedades o pueden cursar como enfermedades crónicas, lo que supone en este caso, porque el acceso a la medicación y a los tratamientos no es como en otro tipo de enfermedades, le añade una carga económica y un mayor estrés también en salud mental. Circunstancias sociales o comunitarias, pues a veces puede ocurrir que haya una discriminación social, un estigma por falta de conocimiento del gran público, por decirlo así, de estas situaciones. En el ámbito educativo y en el ámbito laboral, como os decía antes, puede haber problemas de dificultades en justificar ausencias, porque esto se prolonga en el tiempo. También el acceso al apoyo psicológico a veces no es tan fácil, porque, como os comentaba, surgen estos procesos de depresión, ansiedad, a veces deterioro cognitivo, y hay que tener en cuenta este acceso. La ansiedad y el estrés prediagnóstico es una de las situaciones que viene recogida desde la evidencia, dificultades de acceso a los recursos sanitarios y sociales. La residencia en entornos aislados y alejados también dificulta que haya redes de apoyo, aparte de la parte sanitaria, pues también la red social es más difícil de crearla o de sostenerla, ¿no? Incomprensión y apoyo deficiente de la red habitual, como decíamos también, situaciones familiares complejas, se hablan de separaciones, de falta de recursos económicos, gastos médicos y farmacéuticos extra, aislamiento y soledad en contexto educativo y el contexto laboral, que ya lo teníamos. Y la falta de profesionales con experiencia y conocimiento, como decía la doctora en su presentación anterior. Algunos estudios, no hay muchos, sobre soledad en enfermedades raras. Podéis encontrar algunos que hemos recogido tanto en el artículo de la newsletter como en la publicación. Os voy a mencionar dos brevemente y ya con esto termino. Uno es Soledad y sus predictores. Hace una comparativa entre las enfermedades crónicas comunes y las enfermedades raras. Este es de 2024. Y usan una serie de predictores teóricos. Y de esos predictores, que son como unos 13, pues aquí os he puesto algunos: estigma, la intrusividad de la enfermedad en la vida de la persona, la comparación social, el apoyo social de los cercanos, familiares, conocidos, etc., el apoyo social de los profesionales, los proveedores de atención médica. Otro de ellos es la autoeficacia que percibe la persona, la confianza en sí misma. ¿Y qué se ha conseguido como resultado de este estudio, por hacerlo corto, ¿no? Pues que los valores más altos en soledad están en las personas que perciben más estigma percibido, en las que tienen menos apoyo social de su círculo cercano y en las que
la enfermedad provoca un comportamiento o una disrupción o perturbación mayor en su vida. Esos son los que tienen valores más altos. No tanto una vivencia en sí mismo por la propia enfermedad, sino por estos predictores, ¿no? Otro estudio de la OMS ha dedicado unas cuantas publicaciones a soledad. Esta, que es una de las más recientes, menciona un poco también las enfermedades crónicas y raras, desde la soledad a la conexión social, un camino hacia sociedades más saludables. Tiene una visión un poco más de salud pública. En esta publicación es en la que habla de la importancia de la salud social, confirma que esta conexión social es esencial en la vida de las personas, tan importante como las otras, la salud mental y la salud física, y vincula esta soledad con la producción y agravamiento de enfermedades graves y con la muerte. O sea, la OMS tiene varias publicaciones en las que habla de las consecuencias de enfermedades cardiovasculares, bueno, y en muchas enfermedades mentales, etc. Y propone una hoja de ruta de cosas que podemos hacer desde las instituciones y en todos los niveles, ¿no? Desde el ámbito de políticas públicas, intervenciones que tengan en cuenta la soledad, investigación en este ámbito en concreto, de las personas con enfermedades crónicas o enfermedades raras. La medición y la sensibilización. Esta es una foto del CREER. Algunas posibles fórmulas o propuestas de intervención, pues hay que fortalecer y crear, si se pierden, redes formales e informales, es informales, la N es un error. Tanto las redes informales como las formales. Mejorar el de contactos, de apoyo social, mejorar el bienestar emocional de las personas usuarias y de los cuidadores, recuperar la propia identidad o la propia autoimagen, también reconstruir proyectos de vida, porque sí que estas evidencias hablan de muchas vidas, pues porque tienes que dejar el trabajo o reducir la jornada, o una de las personas de la familia, si tienes que ir a tantas consultas, tantas pruebas, todo esto altera tu proyecto de familia, tu proyecto de vida. Entonces, recuperar de alguna manera y construir proyectos de vida teniendo en cuenta esta nueva situación. Y apoyos que no resten espontaneidad a la vida de la persona, que no sea llevarlos por caminos así como que se sienta uno un poco encorsetado, ¿no? Esta foto creo que también es vuestra. Esta foto que a mí me gusta mucho, he intentado poner en la publicación muchas fotos positivas porque hay mucho trabajo muy inspirador y muy motivante. También otra de las posibles intervenciones son los programas en salud mental específicos o enfocados un poco a las personas con enfermedades raras, grupos sociales de apoyo, ya no tanto de tu grupo de amigos, comunitario, etcétera, sino más de mentorías, redes de pacientes, etcétera. Y grupos de apoyo online, esto está demostrado además que funciona, esto está sacado también, los de esta página están contrastados en los estudios que han funcionado. Estos grupos de apoyo online según la enfermedad, edad, arteterapia, que creo que también va a haber hoy algo de esto. Y con esto, bueno, yo ya cualquier pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, muy interesante. ¿Alguna pequeña pregunta o intervención de 1 minuto? Yo es que ya sabéis que soy bastante para esto. Alguno dirá, joder, pues os habéis enrollado un poco vosotros al principio, ¿eh? Bueno, hemos intentado no enrollarnos, pero sí que es verdad que Mercedes ha cumplido. Bueno, que sepáis que el Inserso y el CREER en este caso, ahora Mercedes está en otra labor muy importante desde la área internacional del Inserso, pero claro, los que hemos trabajado en esos grupos, en este caso Yolanda, Edo y yo, en los 2 grupos en los que hemos participado, ella en detección y medición y yo en el de poblaciones amplias,
de adultos y demás, pues nos propuso, oye, ahora sois los centros, los protagonistas, los que tenéis que seguir trabajando este tema, ¿no? Bueno, pues lo vamos a intentar y vamos a intentar buscar aliados en las universidades o en otras entidades, con la Federación Española, con asociaciones, para poder seguir profundizando más en esta parte de soledad. El encuentro, el programa de encuentros, el encuentro de la Jornada Mundial como es esta, es una buena fórmula de generar soledad social y potenciar los lazos, los vínculos y los apoyos, ¿no? Así que algo creo que el CREER está haciendo y potenciando desde hace mucho tiempo, con lo cual esto le damos ahora más valor todavía si cabe.